Muy buenas noches, nosotros somos el equipo 5. El equipo está conformado por Tamayo, Tamayo Martínez Andrés, García Campos Alejandro, Rodríguez Juárez Horacio Antonio. Esta es la actividad 4. Introducción. El procesador 8086, 8088 es uno de los microprocesadores más antiguos y ampliamente utilizados de la familia x86 de Intel. Fue lanzado en 1978 y se utilizó en una amplia gama de dispositivos de computación, desde computadoras personales hasta sistemas industriales y militares. El diseño de bloques del 8086, 8088 describe las diferentes partes de qué componentes que componen el procesador y cómo trabajan juntas para procesar datos y ejecutar instrucciones. Esta tabla detalla cada una de estas partes, incluyendo el bus de direcciones y datos, la unidad de control, la ALU, los registros de propósito general y específico, la unidad de interrupción y el registro de banderas. Comprender las funciones de cada una de estas partes es fundamental para comprender el funcionamiento interno del procesador 8086, 8088 y cómo se ejecutan las instrucciones. Y pues en cuanto a la línea del tiempo, pues empezando por el primer procesador, que fue de 1978, fue el Intel 8086 y el 8088. Y pues el primer procesador de la serie x86 de Intel fue el procesador de 16 bits que se utilizó en la primera IBM PC. Luego en 1982 llegó el Intel 80286, que es un procesador de 16 o 32 bits que permitió a la PC ejecutar múltiples programas a la vez, así como utilizar memoria virtual. En 1985 se creó el Intel 80386 y este es el primer procesador de 32 bits de Intel que mejoró el rendimiento y la capacidad multitarea de los sistemas operativos. En 1989 llegó el Intel 80486, un procesador de 32 bits que incluyó un caché interna y una unidad coma flotante, lo que mejoró significativamente el rendimiento. Para 1993 llegó el Intel Pentium y es el primer procesador de la línea Pentium, que es un procesador de 32 bits que mejoró la velocidad de reloj y la capacidad de procesamiento. En 1997 llegó el Intel Pentium 2, un procesador de 32 bits con tecnología MX, lo que mejoró el rendimiento gráfico y multitarea. Para 1999 llegó el Intel Pentium 3, un procesador de 32 bits que aumentó la velocidad de reloj y la capacidad de procesamiento. En 2000 llegó el Intel Pentium 4, un procesador de 32 bits que aumentó significativamente la velocidad de reloj y la capacidad de procesamiento, así como la introducción de la tecnología Hyperthreading. En 2006 llegó el Intel Core Duo, un procesador de 32 a 64 bits con tecnología de doble núcleo, lo que mejoró el rendimiento y la eficiencia energética. En 2008 llegó el Intel Core i7, un procesador de 64 bits con tecnología de 4 núcleos, lo que mejoró significativamente el rendimiento y la velocidad de procesamiento. Y para 2011 llegó el Intel Core i7 Extreme, un procesador de 64 bits con tecnología de 6 núcleos, lo que mejoró aún más el rendimiento y la velocidad de procesamiento. Y pues bueno, esta es la tabla de componentes que integran el diagrama de bloques del procesador con arquitectura 8086. Y por ejemplo tenemos el bus de direcciones, que es el que proporciona la dirección de memoria para leer o escribir datos. El bus de datos, que transporta los datos entre el procesador y la memoria o los dispositivos de entrada y de salida. La unidad de control, que controla las secuencias de operaciones del procesador y coordina el flujo de datos dentro del procesador. La unidad aritmético-lógica realiza operaciones aritméticas y lógicas como sumas, restas, comparaciones y operaciones booleanas. Registros de propósito general almacenan datos y direcciones utilizados por el procesador durante la ejecución de instrucciones. El registro de segmento almacena la dirección base de un segmento de memoria y se utiliza para calcular la dirección física completa de los datos. Y pues aquí cabe resaltar que el 8086 tiene 4 registros de segmentos de 16 bits
y el 8088 tiene dos registros de segmentos de 16 bits. El registro de puntero de pila almacena la dirección de la cima de la pila de la memoria. El registro de índice de base se utiliza como base para calcular dirección efectiva de los datos de la memoria. Y el registro de contador CX se utiliza para contar el número de veces que se debe repetir una instrucción. También tenemos los registros de datos que se utilizan para realizar operaciones aritméticas y lógicas, y estos se pueden dividir en registros de 8 bits para manejar datos más pequeños. Los registros de banderas almacenan los resultados de las operaciones aritméticas y lógicas, como los bits de acarreo, de cero y de signo, y pues se utiliza para tomar decisiones y controlar el flujo del programa. La unidad de interrupción controla las interrupciones externas, como las entradas y salidas y las señales del reloj. Y pues en resumen, el procesador 8086 y el 8088 está compuesto por varias partes, cada una de las cuales realiza una función específica para el procesamiento de datos y la ejecución de instrucciones. Los registros de propósito general, el registro de segmento y el registro de puntero de pila son esenciales para la gestión de datos y direcciones, mientras que la unidad de control y la ALU coordinan la ejecución de operaciones. La unidad de interrupción y el registro de banderas permiten al procesador responder a eventos externos y tomar decisiones en tiempo real. Muy bien, ahora yo continuaré hablándoles de qué es un registro en el procesador 8086 o 8088. Bueno, un registro es un espacio de memoria pequeño y de alta velocidad en un microprocesador que se utiliza para almacenar temporalmente datos y realizar operaciones aritméticas y lógicas. ¿Cuáles son las características que definen a un registro? Bueno, pues las características que definen a un registro son su tamaño, su propósito y su capacidad de almacenamiento. El tamaño de registro determina la cantidad de datos que puede contener. El propósito de un registro define su función específica. Por ejemplo, un registro puede ser utilizado para la dirección de memoria de una operación, para almacenar un valor de un cálculo, etc. La capacidad de almacenamiento de un registro se refiere a la cantidad de bits que puede almacenar. ¿Y para qué se usan los registros? Bueno, pues básicamente los registros se utilizan en la arquitectura de un microprocesador para mejorar el rendimiento y la eficacia de la computadora. Los registros permiten al procesador acceder rápidamente a los datos necesarios para realizar operaciones en lugar de tener que acceder a la memoria principal, lo que sería mucho más lento. En la arquitectura del 8086, ¿para qué son y qué se usan los registros de propósito general? Bueno, pues en la arquitectura del 8086 y 8088, los registros de propósito general son 8 registros que se utilizan para almacenar datos y realizar operaciones aritméticas y lógicas. Los registros de propósito general se denominan AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP y SP. Y ahora, ¿qué son y para qué se usan los registros de propósito específicos? Bueno, pues en la arquitectura del 80, 86 y 88, los registros de propósito específicos son registros que se utilizan para funciones específicas. Estos registros incluyen el registro de segmento, el registro de índice, el registro del puntero de instrucción y el registro del contador de la instrucción. Y ahora, 5 ejemplos del uso de registros en el Intel 8086. El primero sería utilizar el registro AX para almacenar los resultados de cálculos aritméticos. 2. Utilizar el registro BX para almacenar datos que utilizarán en una operación aritmética. 3. Utilizar el registro CX para contar el número de veces que se realiza una operación. 4. Utilizar el registro DX para almacenar datos adicionales para una operación aritmética. 5. Utilizar el registro SP para apuntar al final de una pila. Y ahora, ¿qué son el registro de banderas en la arquitectura del 80, 86 y 88?
El registro de banderas es una parte fundamental de la arquitectura del procesador 8086 y 88. Es un registro especial de 16 bits que contiene información sobre el resultado de la última operación aritmética o lógica que se ha ejecutado. El registro de banderas está compuesto por diferentes bits, cada uno de los cuales representa una bandera específica que indican el resultado de una operación. Algunas de las banderas más importantes son carry flag, indica si hubo un acarreo o una extensión del bit más significativo en una operación aritmética. Zero flag indica si el resultado de la operación es 0. Sync flag indica si el resultado de la operación es negativo o positivo. Overflow flag indica si ha ocurrido un desbordamiento de la operación aritmética. El registro de estas banderas se utiliza en muchas operaciones aritméticas y lógicas, y es especialmente importante para el uso de instrucciones de salto condicional. Por ejemplo, si una instrucción de salto condicional comprueba si la bandera de 0 está establecida, el procesador saltará a una dirección específica si el programa si la última operación arrojó un resultado igual a 0. Y algunos de los ejemplos del uso de banderas sería: en una operación de suma, el procesador utiliza el carry flag para determinar si se debe agregar un bit adicional al resultado para evitar un desbordamiento. En una operación de resta, el procesador utiliza el carry flag para determinar si se debe restar un bit adicional al resultado para evitar que éste se desborde. En una operación de comparación, el procesador utiliza el zero flag para determinar si los dos valores son iguales. Nuestra En una práctica de operación de laboratorio desplazamiento, se el realizará una procesador utiliza adaptación el de un carry ciclo flag para for guardar el igual bit que se desplaza fuera de del un registro. lenguaje En avanzado una operación de a un rotación, lenguaje el ensamblador, procesador y esto utiliza se el carry realizará flag para mover mediante el bit etiquetas, saltos significativo al bit y menos comprobaciones. significativo y Bueno, el objetivo de esta práctica es poder entender cómo funciona una adaptación del ciclo while y for en EMU 8086, ya que el lenguaje ensamblador no cuenta con estas instrucciones para hacer comprobaciones también como if, while, for o tipos. Tampoco existen tipos de datos como strings, int, float, booleano o otro tipo de dato. Esto porque se realiza en esta práctica para poder entender cómo puede realizarse un while y un for en lenguaje ensamblador. El fundamento de esta práctica es realizar un programa con instrucciones while y for y que el usuario entienda cómo funcionan estas etiquetas, donde se explique el funcionamiento de instrucciones comparativas en lenguaje ensamblador. Bueno, en esta práctica en EMU 8086 tenemos la estructura básica de cómo funciona un programa de lenguaje ensamblador, donde tenemos el model, el punto stack, punto data. Después de aquí tenemos donde aquí creamos un contador con la variable 0 y el mensaje que se va a imprimir en pantalla, que en este caso el hola mundo, se va a imprimir en pantalla muchas veces en un ciclo hasta que termine ese proceso. Tenemos el punto codec. El siguiente paso es mover los datos al registro AX, también que se mueva el registro AX al registro DX, al registro de DC. El siguiente paso se crea la etiqueta while. Ahí se utiliza la comprobación que se representa con SMVP y en donde comprobamos la variable llamada contador con un número 10 y si es mayor o igual al número nos manda etiquetas de salir al for o salir del programa. Después, con el move se crea una variable llamada SL, se inicializa con un valor 0 y esta entrada a la etiqueta for, esta etiqueta entra a la etiqueta for. La siguiente instrucción es hacer una comprobación con SL y 10 y si es mayor o igual al número nos manda la estructura salir de for. Si no se cumple la condición del número, entra un ciclo for
y va a imprimir el mensaje. Como lo hace dentro del for, va a incrementar la variable SL y con JMVP nos va a regresar la etiqueta while y se vuelve a hacer las comprobaciones y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Cuando llega a 10 pasa la etiqueta salir y sale del programa. Bueno, aquí tenemos la etiqueta salir de for y salir del programa. Bueno, vamos a hacer un ensamblado de este programa, de cómo va a funcionar. Guardar, run, y bueno, así funciona el programa muchas veces en el ciclo for. Ya está, que termina. Bueno, aquí se puede observar que todavía sigue imprimiendo el hola mundo a pesar de que no se alcance a ver. Y aquí terminó el programa hasta que sale del ciclo. Bueno, como aquí se puede observar, desde move a x data, aquí empieza nuestro programa. Que en x tiene un registro de 0, bx también y cx un registro de 1. Aquí el 720 está asignado a CS. Esta columna es lo que viene siendo lenguaje máquina, que es algo difícil de comprender, como se vio en clase el día de hoy. Si nosotros damos en single step, el dato se movió a IP03 y se le asignó el mismo 720, se le asignó a X0720. Si le damos siguiente, el IP cambió a 05 y el DS pasó a 720. Y aquí en G salir, aquí hace una comprobación, una comprobación donde si es mayor o igual para para dar un salto hacia la etiqueta salir o continuar en el ciclo. Y aquí hizo la comprobación y como no fue menor que ese número, entra el ciclo while. Aquí le damos siguiente. Aquí hace unas pequeñas comprobaciones. Y aquí ya cuando entró el ciclo, en int 21, aquí es cuando entra el ciclo. Y entonces vuelve a ser un ciclo dentro del for, vuelve a comprobar los números y se vuelve a imprimir uno en pantalla. Aquí entra un ciclo for.
Y aquí ya terminó el programa. Bueno, esto sería todo en nuestra actividad 4 de nuestro pequeño programa de cómo funciona un ciclo while o y for en lenguaje ensamblador. Bueno, pues en conclusión podemos llegar que el procesador 80, 86 y 88 fue y es un procesador de arquitectura x86 desarrollado por Intel en la década de 1970. Este fue el primer procesador de 16 bits producido en masa y ampliamente utilizado en la computadora personal IBM PC original. El proceso del 8086 tenía un conjunto de registros, parte de bloque y una línea de tiempo que eran esenciales para su funcionamiento. En esta conclusión discutiré cada uno de estos componentes en detalle. Registros. El procesador 8086 tenía un conjunto de registros de propósito general que se utilizaban para almacenar datos y direcciones. Estos registros se dividían en tres grupos: registro de datos, de segmento y puntero. Los registros de datos se utilizaban para almacenar los datos y se podían acceder directamente por el procesador. Los registros del segmento se utilizaban para apuntar a segmentos de memoria y registros de puntero se utilizaban para apuntar a direcciones específicas de memoria. Además, el proceso tenía un registro de flags que se utilizaba para almacenar información sobre el estado actual del procesador, como la presencia de un acarreo, un sobrecargo en operación aritmética. Partes de bloque. El procesador 8086 tenía tres partes de bloque principales: la unidad de ejecución, la unidad de control y la unidad de bus de datos. La unidad de ejecución se encargaba de realizar operaciones aritméticas y lógicas en los datos almacenados en los registros. La unidad de control se encargaba de controlar el flujo de instrucciones y datos dentro del procesador. La unidad de bus de datos se encargaba de transferir datos entre el procesador y la memoria. En cuanto a su línea de tiempo, el procesador 8086 tenía una línea de tiempo en varios ciclos de reloj. Cada ciclo de reloj se dividía en varios estados, como el estado de bus de dirección, el estado de bus de datos y el estado de ejecución. Durante cada estado se realizaba una operación específica, como la lectura de una dirección de memoria o la ejecución de una operación aritmética. La línea de tiempo del procesador 8086 era bastante compleja y requería un diseño cuidadoso para asegurar su correcto funcionamiento. Y bueno, en conclusión, el procesador 8086 y 8088 fue un hito importante en la historia de la computación. Sus registros de propósito general, partes de bloque y líneas de tiempo sentaron las bases para la arquitectura x86 que se sigue utilizando hoy en día en la mayoría de computadoras personales. Aunque el procesador 8086 y 88 puede parecer rudimentario en comparación con los procesadores modernos, su diseño fue impresionante en su época y sentó las bases para la computación moderna.